del Tribunal Supremo, directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, editora de Almuzara, querida Ángeles, Pablo Muñoz y Jesús de la Morena, autores del libro que vamos a presentar. Autoridades, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a esta su casa, al Salón de Grados de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bienvenidos a esta presentación del libro El patio trasero de ETA. Sin más preámbulos, porque lo importante es lo que vamos a escuchar a continuación de la editora, del presidente, de los autores del libro. Cedo la palabra en primer lugar a... Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Ahora. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Os pido disculpas en nombre de Manuel Pimentel, presidente de nuestra editorial. No he podido... Pues nunca me hace caso, porque estaba de viaje. Entonces, gracias, rectora, muchísimas gracias por acogernos en esta casa, en esta santa casa, donde nuestra editorial ha presentado ya tantos libros. Gracias a Mariano Rajoy por acompañarnos también y apadrinar este libro. Y gracias a todos vosotros por conformaros conmigo. El editor es un mercenario con alma de poeta, entonces poco tengo que decir, siguiendo las consignas del director de mi editorial, con lo cual solo puedo explicaros que trabajar con estos dos caballeros ha sido un placer. La intrahistoria del libro siempre hace mucha gracia a la gente que no sabe cómo un original llega a una editorial y cómo se convierte en esa maravilla que está ahí. Pues ha sido gracias al trabajo rapidísimo, arduo y con mucho tesón y con muy buen hacer, tanto de Pablo como de Jesús, y nadie me hace caso. Y nada, pues os dejo porque tiene mucha gente, la gente tiene muchas cosas que decir más interesantes que la mía. Sí os digo que ahí están los libreros, que es una parte fundamental del eslabón de esta cadena del editor, es la librería de Carolina Méndez Nieto, en la fantástica Cuesta de Moyano. Y bueno, pues confío en que cuando termine el libro firmen muchísimos ejemplares. Gracias a todos. Muchas gracias, Ángeles. Y tiene a continuación la palabra el presidente Rajoy. Presidente. Muchas gracias, señora rectora de la universidad. Señoras y señores, quiero saludar especialmente a personas que han tenido responsabilidades importantes en la lucha contra el terrorismo: el secretario de Estado Martín Flusá, Pedro Morenés, su secretario y secretario de Estado Ignacio Astarloa, Leopoldo Calvo Sotelo, que fue subsecretario, y el conseller de la Generalitat de Cataluña, Pomés, lo saludo especialmente, hace mucho tiempo que no lo conocía, generales de la Guardia Civil, miembros de la mesa, señoras y señores. Yo quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Jesús de la Morena, también a Pablo Muñoz, su invitación para participar en el acto de presentación de este libro, El patio trasero de ETA. He sido ministro del Interior y también presidente del Gobierno, y he vivido, como tantos y tantos españoles, momentos muy duros, y también hemos tenido algunas satisfacciones, la mayor, sin duda alguna, la derrota de ETA. El día 20 de octubre del año 2011, pocos días antes de que yo asumiera la responsabilidad que comporta el ser presidente del Gobierno, ETA anunció su decisión de renunciar definitivamente a la violencia. Dije entonces, acogemos con satisfacción la decisión de ETA de renunciar definitivamente a la violencia. Consideramos que este es un paso muy importante, pero la tranquilidad de los españoles solo será completa cuando se produzca la disolución irreversible de ETA.
su completo desmantelamiento. Unos años más tarde, en concreto el día 4 de mayo de 2018, ETA anunció su desaparición, a cambio de nada. Señalé entonces en el Palacio de la Moncloa, hoy ETA ha reconocido por fin, después de 50 años, que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga historia criminal. Ninguno. Bien, esa fue la mayor satisfacción que yo he tenido a lo largo de mi vida política, la derrota de ETA. Y por eso agradezco estar hoy aquí. He trabajado con Jesús de la Morena durante un tiempo especialmente duro en la lucha contra ETA. Soy testigo de muchas de las cosas que en este libro se cuentan, de otras no, como es natural. Tengo la mejor opinión del comisario de la Morena y por eso también estoy hoy aquí. Hay una cierta tendencia en nuestro complejo país a generalizarlo todo, lo cual es una enorme injusticia, de las mayores injusticias que se pueden cometer. Se habla de los políticos en general, como si todos fueran iguales, también de los funcionarios públicos, y hay políticos y funcionarios que cumplen con extraordinaria diligencia su cometido, naturalmente pueden equivocarse como cualquier ser humano, y los hay otros que yo creo que son minoría que no lo hacen. Pues bien, Jesús de la Morena es de los buenos y por eso agradezco hoy estar aquí y que se me haya invitado a participar en este acto. Agradezco poder dirigirme a todos ustedes y con la brevedad de vida yo haré unas consideraciones sobre este libro y también, si me lo permiten, le transmitiré algunas opiniones o inquietudes que tengo sobre lo que está sucediendo hoy y sobre lo que pienso debemos hacer en el futuro. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Pues el objetivo de este libro es lisa y llanamente, se dice al principio, completar la historia de la derrota del terrorismo de ETA. Como todos ustedes conocen, sobre el terrorismo de ETA pues se ha escrito mucho. En fin, han sido muchísimas las personas que nos han contado lo que ellos vivieron, desde las víctimas del terrorismo hasta miembros de la Fiscalía, periodistas especializados y conocedores o no de lo que sucedió en aquellos años. Pues bien, Jesús de la Morena, con la ayuda de Pablo Muñoz, nos cuenta lo que él vivió para completar la historia de la derrota del terrorismo de ETA. Y su testimonio tiene un interés indudable, con todos mis respetos. Es difícil que haya muchas personas en España cuyo testimonio en esta materia pues, sea tan importante, puesto que estamos hablando de una persona que estuvo durante varios años al frente de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que, como saben, es un organismo clave en la lucha contra ETA. Y, por tanto, Jesús de la Morena sabe de lo que habla. Pero es que, además, y a este asunto me referiré luego, fue un innovador en la lucha contra el terrorismo. Pues bien, señoras y señores, este es el objetivo del libro. Se entiende muy bien. Completar la historia de la lucha contra el terrorismo etarra. Y lo hace, lo cuenta, alguien que puede hablar con absoluto conocimiento de causa. Tengo que decir que a mí esto me reconforta porque, no sé por qué, ignoro las razones, en este país proliferan las personas que pontifican sobre absolutamente todo, porque supongo que será porque atesoran conocimientos enciclopédicos. Sobre esto podía hablarles, pero por suerte para todos ustedes no lo voy a hacer porque no toca en el día de hoy. Si Pablo Muñoz y Jesús de la Morena quieren hacer un libro sobre este asunto, yo estoy dispuesto también a presentarlo. Pero no toca. Hoy toca hablar, en mi caso brevemente, del contenido del libro y voy simplemente a recoger dos ideas que para mí son las más importantes y con las que creo que puedo decir lo que es este libro. La primera idea es que, como dice el título, este libro habla del patio trasero de ETA. Bueno, ¿y qué es eso del patio trasero de ETA? La Comisaría General de Información de la Policía, antes del nombramiento de Jesús de la Morena, pues hacía un gran trabajo.
todo hay que decirlo. Hacía un gran trabajo, pero es verdad que como tantos y tantos trabajos en la vida, siempre se puede mejorar. Y daba la sensación de que en aquel momento, tanto la Guardia Civil como el CNI estaban un poco por delante en lo que era la lucha contra el terrorismo. Así se dice también en el patio trasero de ETA. Entonces Jesús de la Morena, como es lógico, quería estar al mismo nivel que todos los demás. Yo también lo haría, si fuera policía. Y además quería que todos aquellos que estaban luchando contra el terrorismo pues colaborasen, y colaborasen intensamente, lo cual parece muy razonable. Y lo más importante, él deseaba, y esta es su gran aportación, que la lucha contra el terrorismo se enfocara desde un punto de vista global, porque hasta entonces, fundamentalmente, no se puede ni se deben hacer afirmaciones categóricas en asuntos como este, pero fundamentalmente el objetivo tradicional de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad era la vanguardia armada, es decir, los responsables de las acciones terroristas, el asesino. Pero detrás de todos estos, pues estaba la retaguardia, y sin el trabajo de la retaguardia, pues los asesinos tenían mucho más difícil su actividad criminal. Esa retaguardia, lo que había detrás, es el patio trasero de ETA. Y explicaré por qué Jesús de la Morena se lo conocía muy bien y por qué tiene este libro un enorme interés. ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Las serricotabernas, los informadores de ETA, los aparatos de captación de nuevos terroristas, los del diario Eguín, los caleborrocas, los de Jarray, la cantera de ETA, los que asistían a los huidos, los chivatos, los que se ocupaban de la financiación, los que extorsionaban a los empresarios. En suma, el patio trasero de ETA lo conformaba toda la estructura de apoyo, que por cierto era absolutamente necesaria para que los terroristas pudieran, cada vez más presionados, llevar a cabo su actividad criminal. Pues bien, este libro trata de eso, de la organización para luchar contra el patio trasero de ETA, de los problemas que hubo, de las incomprensiones, de las bajadas de moral, porque realmente era muy duro aquello, y también de los éxitos, que los hubo y muchos, así lo dice en el libro Jesús de la Morena, sobre todo entre los años finales de los 90 hasta el año 2003-2004. Pues de todo eso trata el patio trasero de ETA. Yo no voy a entrar en detalle, no procede, ni desde luego soy la persona indicada, pero sí les apunto, para que les quede, algunos temas que yo he visto que son de un enorme interés. Es muy importante lo que se hizo contra la financiación de ETA, muy importante, y aquí se detalla con todo lujo de detalles. También sobre el papel del diario Eguín, del que Atutxa, consejero que fue en aquel momento de Interior del Gobierno vasco, llegó a decir que Eguín son los 50 gramos de explosivos que ETA coloca cada día a primera hora de la mañana. Y es que ETA había tomado el control del diario, como con razón se afirma en el patio trasero de ETA. También es muy importante, hay muchas cosas muy importantes, ¿no? Pero a mí me ha gustado el intento de acabar con la impunidad de los etarras, es que por unas u otras razones, porque estaban quemados o porque así les parecía bien, pues estaban en Latinoamérica. Hay muchas más cosas, también se cuentan los éxitos que fueron importantes, tanto de la policía como de la Guardia Civil. Pero, insisto, lo que más relevancia tiene para mí es el hecho del autor, porque es que estaba allí y estuvo al frente de todas estas operaciones.
La segunda cuestión, la primera es qué es el patio trasero de ETA, a la que quería hacer referencia, porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Y quiero hacer también algún comentario. Nadie piense que este libro afirma que fue la policía quien acabó con ETA. Nadie lo piensa. Ni que este libro sea una reivindicación del Cuerpo Nacional de Policía, ni tampoco de una persona concreta, en este caso de Jesús de la Morena. No. Aquí se deja muy claro cuál era el objetivo, antes me refería a él, completar la historia de la derrota del terrorismo y dar una visión de alguien que realmente se lo sabe. Jesús de la Morena afirma, y yo comparto plenamente, que la derrota del terrorismo fue cosa de toda la sociedad española. Es verdad que algunos hicieron más porque era su papel, pero de toda la sociedad española. Del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del CNI, de los gobiernos con sus aciertos y sus errores, de los jueces, de los fiscales, de los medios de comunicación y en especial de las víctimas del terrorismo. Y todos ellos animados por el conjunto de la sociedad española. Ha sido una victoria patrimonio de todos los españoles. Y resulta muy triste, a mí, además de triste, me parece mezquino, que algunos pretendan apropiarse para sí de esa victoria que tuvo la sociedad española frente a ETA. Yo espero que algunos que tuvieron responsabilidades importantes, hombre, dejen de decir esto porque es mentira, porque es una falsedad y porque deja a los pies de los caballos, eso a mí me trae sin cuidado a quienes hacen esta suerte de afirmaciones. Con ETA acabó el conjunto de la sociedad española, como dice Jesús de la Morena, y la victoria es patrimonio de todos. Y no quisiera terminar sin referirme a tres cuestiones que a mí me inquietan y me preocupan de cara al futuro. En primer lugar, quiero referirme a las víctimas del terrorismo. Nuestro primer pensamiento debe ser para las víctimas del terrorismo, para todas, sin excepción, ni distingos, ni categorías. ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas, de escuchar su voz y de reconocerse en ellas. Y España empezó a vencer al terrorismo cuando asumió que el único relato posible de la lucha contra ETA, el único, era el relato de las víctimas. El relato de la injusticia, el relato de la crueldad, el relato del totalitarismo de quienes pretendieron imponer por la fuerza y el crimen algo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles rechazaban. La historia de ETA, conviene no olvidarlo, no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar un régimen de terror porque era la única forma de conseguir sus objetivos políticos, algo que no podían lograr de manera democrática. Y fue el testimonio de las víctimas el que desnudó de propaganda y de excusas la auténtica naturaleza criminal del proyecto de ETA. Conviene que lo recordemos todos, y más en estos tiempos que vivimos. Una segunda reflexión. En materia de lucha contra el terrorismo, las grandes fuerzas políticas nacionales, las grandes, pues por lo general estuvieron de acuerdo, por lo general. Todo tiene esto, todos los matices que ustedes quieran poner y además con razón. Pero se firmaron 2 acuerdos de lucha contra el terrorismo, hubo un cierto entendimiento con algunas excepciones, bueno, que algunos denunciamos en su momento, como las negociaciones anteriores al año 2011 con la organización terrorista ETA y las sucesivas treguas. De esto también se habla en el libro de Jesús de la Morena. Bien, yo no creo que proceda ahora más que señalarlo, pero sí quisiera decir una cosa en relación con este asunto. La historia reciente de España, pongámonos en 1978, cuando se aprobó la Constitución, es una historia democrática. Y en democracia, pues, la gente puede pensar de manera diferente y puede confrontar. Unos pueden ser partidarios de resolver un problema de una manera y otros de otro.
Pero hay algunas cosas en las que, en mi opinión, es absolutamente imprescindible entenderse. Y, de hecho, las grandes decisiones que se adoptaron en España han sido producto de grandes acuerdos nacionales. La Constitución española, a muchos no le gustan. Lo mejor de la Constitución es que se hizo por consenso. Y funcionó, porque los 40 años posteriores a la aprobación de la Constitución fueron buenos para España, con todos los matices que ustedes quieran ponerlo. La Constitución se hizo por consenso. La entrada de España en las instituciones europeas, que no era una decisión menor, se hizo por consenso. Después la entrada en el euro y la desaparición de la peseta también. Por lo general, la política exterior fue producto de grandes acuerdos, incluso la política de defensa, incluso la aprobación de los estatutos de autonomía. Yo mismo participé, siendo miembro de la oposición, en la negociación del Partido Socialista de 10 reformas de estatutos de autonomía y se resolvieron las cosas sin ningún problema. Esto se rompió, con la única excepción de Andalucía hace ya muchos años, con el Estatuto catalán de los años 2004, 5, 6 y 7. Lo que quiero decir es que en cualquier democracia asentada, las grandes decisiones, las que afectan a las reglas de juego, a las normas de convivencia, hay que acordarlas. Y lo que también quiero decir es que hoy vivimos un momento en que eso no es posible, ¿sí? Y yo comprendo que cada uno tiene su opinión. Y el origen de todo esto está en el gobierno Frankenstein, que ha generado la mayor etapa de división y polarización que se ha producido en España desde 1978. Y esto es muy malo para todos, pero fundamentalmente para los españoles. Y es muy difícil que eso no sea así cuando se meten en un cóctel de apoyo al gobierno, pues a toda suerte de personas. Algunas quieren destruir España, otras no saben una palabra de lo que es gobernar, y entre otros está Bildu, al que se le está blanqueando. Y yo considero esto de una enorme gravedad. A mí no me ha gustado que a cambio de votos se traspasen la competencia de instituciones penitenciarias al gobierno vasco. No me ha gustado que hoy todos los presos de ETA estén en el País Vasco. Y no me gusta la política penitenciaria que está llevando a cabo el gobierno vasco, y eso que la Audiencia Nacional ha tirado para atrás algunas de las decisiones. Creo que blanquear a esta fuerza política es blanquear lo que se hizo en España a lo largo de muchos años. Creo que es un enorme error y pienso que no se le debía dejar tomar decisiones, sobre todo algunas de las disparatadas que estamos viviendo, que afectan al conjunto de los españoles y que la inmensa mayoría de los españoles no quieren que se adopten. Eso es lo que yo quería decir como corolario de esta intervención de cara al futuro. A ETA se le ha derrotado, pero cuidado, no vayamos por la puerta de atrás y con el apoyo de buena parte del Parlamento Nacional a cometer un disparate y a darle aquello que pretendieron conseguir a tiros. Muchas gracias y enhorabuena a Jesús y Pablo. Muchas gracias, presidente. Tiene a continuación la palabra Pablo Muñoz, autor del libro. Sí, muchas gracias, rectora. Gracias, por supuesto, al CEU por acoger este acto y, por supuesto, también nuestro agradecimiento a la Almuzara, por hoy que está representada por Ángeles López, por nuestra editora. Y hay que decir que desde el primer momento Manuel Pimentel acogió este proyecto con absoluto entusiasmo y lo impulsó, y ha sido posible que hoy estemos aquí, gracias también a él. Por supuesto, queremos agradecer muy especialmente al presidente Rajoy que haya querido presentar este libro y, por supuesto, todas las reflexiones que ha hecho, que son, dada su trayectoria política, por supuesto, son especialmente valiosas, ¿no? Y, naturalmente, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber querido acompañarnos. No vamos a ser exhaustivos porque alargaría mucho este acto, pero sí queremos agradecer especialmente su presencia a los secretarios de Estado de Seguridad que tuvo Jesús de la Morena como comisario general de Información, a Ricardo Martí Flusá, por supuesto, que apoyó desde el principio la novedosa estrategia policial contra ETA cuando muy pocos confiaban en ella, a Pedro Morenés, que potenció aún más el camino emprendido y que además tiene mucha culpa
de que hoy estemos aquí, a Ignacio Astarloa, desde luego, en cuya etapa se demostró que la derrota de ETA no solo era inexorable, sino que además no iba a tardar mucho. Y también quiero tener un recuerdo, porque también trabajó con Jesús de la Morena, a Antonio Camacho. Antonio Camacho, que en su primera etapa trabajó con José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba, y que luego ya, como ministro del Interior, pues fue testigo de primera línea de la rendición de los terroristas, que fue certificada el 20 de octubre de 2011, aunque, como ha recordado el presidente Rajoy, la disolución definitiva se produce algún tiempo después. La presencia aquí de todos ellos, así como de altos cargos de la policía, la Guardia Civil, la Judicatura, simboliza muy bien algo que también ha dicho el presidente, y es que el fin de ETA solo fue posible por el trabajo de todos los gobiernos democráticos, del conjunto de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia y de los jueces y fiscales, con el apoyo de la gran mayoría de la sociedad y el ejemplo, por supuesto, una vez más, de todas las víctimas, y este libro es, entre otras cosas, también un homenaje a todas y cada una de ellas. Sí es importante dejar claro que todos fueron imprescindibles para acabar con el terror, también me parece relevante dejar clara una segunda idea, sobre la que no debería haber controversia alguna. ETA fue derrotada sin paliativos, lo acabamos de oír, y sin concesiones por parte del Estado. Se rindió porque agonizaba un minuto antes de morir, y un importante mando de la lucha contra el terrorismo, por cierto, aquí presente, me comentaba hace un tiempo lo mucho que le molestaba que se pusiese en cuestión esta afirmación, ¿no? Y me decía, mira, Pablo, los policías y los guardias civiles no pagamos este altísimo tributo de sangre para que no hubiera independentistas. Lo hicimos para impedir que intentasen conseguir sus objetivos con asesinatos, secuestros o extorsiones. Y añadía que nunca, ni antes ni ahora, se persiguieron ideas, sino solo a criminales. El olvido, por supuesto, no es una opción, y siempre habrá que tener muy presente dónde estuvimos unos y dónde estuvieron los otros. Pero si todos los que estuvimos en el lado decente de la historia aceptáramos sin matices las dos ideas antes apuntadas, habríamos dado un enorme paso para que nadie pudiera inventarse una versión falsa y, sobre todo, nauseabunda de esta parte tan dolorosa de la historia reciente de España. No quiero cerrar este capítulo de agradecimientos sin citar brevemente a algunas otras personas que hoy nos acompañan, y en especial quiero hacer mención a la presencia de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, al exconsejero de Interior de la Generalitat, Xavier Pomés, que ya ha sido citado, por supuesto a la directora general de Seguridad de Presidencia del Gobierno, María Marcos, también a dos exdirectores adjuntos operativos de la Guardia Civil, los tenientes generales Pablo Martín Alonso y José Manuel García Varela, como no, al comisario general de Información, que se nos ha puesto ahí un poco atrás, Eugenio Pereiro, pero también a uno de sus antecesores, Germán Castiñeira, y a todos los miembros de la Comisaría General de Información que están aquí, así como al resto de mandos de la Policía y la Benemérita que nos acompañan, y miembros de servicios de inteligencia que están igualmente presentes. Que no les citemos expresamente no nos resta ni un ápice de nuestra gratitud. Por supuesto, tampoco me olvido de mis compañeros de ABC, en especial de ellos, pero también de los compañeros de otros medios que hoy nos han querido acompañar. Muchas gracias, desde luego, por vuestra generosidad. Y finalmente, gracias también a los amigos y a nuestras familias que han sufrido y siguen sufriendo la pasión con la que vivimos estos oficios nuestros, ¿no? En mi caso, pues en fin, de forma muy especial a Camino, que es una persona extraordinaria, y a nuestras hijas Ana, Blanca y Camino, y también, claro, sabéis que se ha unido a nosotros, ¿no? Como pueden imaginar, que un alto cargo de la policía y un periodista escriban juntos un libro es muy poco frecuente. En este caso, sin embargo, los dos coincidíamos en que se habían publicado magníficos volúmenes sobre la lucha contra ETA, pero faltaba por contar el papel nuclear que la policía había tenido en ella, ¿no? Y, por supuesto, eso solo podía ser con Jesús de la Morena como personaje principal, puesto que él, desde 1996 hasta 2004, estuvo al frente de la Comisaría General de Información, ¿no? El proyecto había arrancado en la pandemia, pero por entonces solo Jesús, espoleado por muchos de sus compañeros, que hoy también están aquí presentes, trabajaba en él. El resultado fue un documento denso, serán 200 folios por las dos caras, en el que se recogía el trabajo que se había hecho, ¿no? En junio de 2022 nos citamos por primera vez.
me pidió que lo leyera y que le diera mi opinión sincera. Unas semanas después nos volvimos a reunir y le dije lo que yo pensaba, que su trabajo era extraordinariamente interesante y que sería muy bueno que se publicase porque en esos folios se recogían una parte muy importante de lo que había sucedido la lucha contra el terrorismo. Eso sí, le advertí de que debía cambiar algunas cosas porque ese escrito, desde un punto de vista formal, pues era más bien un informe policial, era más bien unas diligencias que se podían incorporar perfectamente a un juzgado. Le hablé de dos opciones también en esa conversación. Una era convertirlo en un ensayo, que para mí tenía menos interés. Es más, me parecía un despilfarro, porque al final el público que se interesa en ese tipo de libros es uno muy concreto y desde luego mucho más reducido. O hacer un libro, en mi opinión lo más conveniente, claro, algunos pueden decir que por interés, pero bueno, yo creo que era lo más conveniente, aunque si se decidía, yo también le dije que debía cambiar la estructura o el lenguaje, pero además también había que incorporar episodios para darle una cierta agilidad a esa narración, ¿no? No me dijo que sí, la verdad es que en ese momento no me dijo que sí, pero tampoco que no. Eso era un avance. Lo que me dejó claro es que si se decidía, quería tener el menor protagonismo posible, porque lo que allí se reflejaba era el resultado de un trabajo en equipo. Desde luego no le quise insistir en que eso iba a ser muy complicado para no aumentar sus dudas, pero sí le expliqué que se podían buscar fórmulas para que sus compañeros también tuviesen la presencia que sin duda se merecían, ¿no? Le recordé asimismo que no tenía compromiso alguno conmigo, que si emprendía este proyecto debía elegir a una persona en la que tuviese máxima confianza, porque si no, sencillamente iba a fracasar. En ese mismo momento me anunció que quería que lo hiciese yo, lo que me extrañó porque hasta ese momento no nos conocíamos tanto, así que le pregunté el porqué de esa elección y no me contestó. En ese momento no me contestó, deja pasar unas horas y te mando un WhatsApp. ¿Qué es lo que me dijo? Me dice que me lo había ofrecido por mi formalidad. Evidentemente, quien la había informado no estaba muy en lo cierto, pero en fin, de algo hay que aprovecharse, o era un amigo común que quiso decirle eso. También se refirió a mi profesionalidad, eso ya me halagó mucho más, y lo que me sorprendió más por su intuición personal, y esto de la intuición personal en Jesús de la Morena es algo que le ha acompañado, según he podido ir conociendo, a lo largo de su vida profesional, y me sorprendió bastante. La verdad es que para entonces ya empezábamos a tener confianza y, por supuesto, para mí era un honor trabajar con él, ¿no? El 17 de enero de 2023 le envié el primer capítulo del libro, que él corrigió, que volví a corregir yo, que él matizó, para volver yo a retocar y ser revisado de nuevo por los dos. Y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos. Cada 10 o 15 días comíamos y comentábamos, y en esas sesiones en las que se recordaban multitud de anécdotas, también pues sirvieron para incorporar nuevos elementos a la narración con la idea siempre de hacerla mucho más ágil, ¿no? Es verdad que muchas veces, después de contarme algo, me decía esto de y ahora te olvidas de esta historia. A mí se me llevaban los demonios, como es natural, porque eran historias que algunas estaban muy bien, pero la verdad es que lo que entendía, y sobre todo habíamos llegado también al acuerdo de que este libro no estaba para hacer daño a nadie. Había asuntos que podían afectar a terceras personas y no era un libro en el que quisiésemos destacar errores o equivocaciones, incluso alguna pequeña, en fin, no quiero calificar, ¿no? Les puedo asegurar que hay mucho trabajo detrás de este libro, por tanto, y lo que nos atormenta es que aún hoy seguiríamos cambiando cosas, como hemos hecho hasta el final y como nos ha sufrido la editora, ¿no? Así, hasta que un día, ya con el libro prácticamente en máquinas, y le prohibí, entre comillas, claro, volver a repasar nada, porque empezábamos a correr serio peligro de acabar en un psicólogo, y no lo digo de broma, ¿eh? O sea, esto es cierto. Y, en fin, acabo ya porque, como dice un gran amigo, no se deben sobrepasar los límites de la prudencia, y solo les hago una última reflexión, que yo creo que va al hilo también de una de las reflexiones del presidente Rajoy. Me incomodan los compañeros de deportes que saben más que los entrenadores, los de tribunales que saben más de leyes que el presidente del Supremo, o los de Interior que muchas veces damos lecciones a los investigadores, ¿no? No se preocupen en ese sentido, no se preocupe, presidente, porque conmigo no ha nacido ningún etólogo de salón, de Iscubide, y esta expresión de etólogo de salón es muy divertida y es también de un buen amigo también de la lucha contra el terrorismo. Mi trabajo ha consistido en ser lo que soy, nada más y nada menos que periodista.
El resultado de esa dialéctica entre un policía clave en la lucha contra el terrorismo y un profesional como yo de los medios de comunicación es El patio trasero de ETA, que es, como sabéis, el libro que hoy presentamos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra Jesús de la Morena, autor del libro. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, suscribir íntegramente las palabras que han dicho tanto el expresidente Mariano Rajoy como el coautor del libro, Pablo Muñoz, y solo quería añadir que en el capítulo de agradecimientos pues me gustaría reiterar las dirigidas a los secretarios de Estado con los que trabajé y en especial pues al expresidente del Gobierno, que, bueno, aparte de haber aceptado esta invitación, con el que tuve ocasión de trabajar cuando era ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno. En el capítulo de agradecimientos, lógicamente, extenderlo a la Universidad San Pablo CEU, que nos ha prestado estas instalaciones, aquí representada por su rectora. Y finalmente, pues bueno, un agradecimiento muy especial a mi familia, a mis padres, a mi mujer María Jesús, a mis hijos e hijas y a mi nieto y nieta, más lo que está en camino. El objetivo del libro, aparte de que ya lo han reiterado Pablo y también el expresidente, evidentemente trata de poner en valor el trabajo de la policía, pero eso sí, en el campo de la seguridad, reconociendo desde el primer momento la contribución de los otros dos grandes actores, de la Guardia Civil y del CNI. No quisiera aburrirles, porque si empiezo a hablar del contenido del libro, pues me puedo perder y nos podemos tirar aquí unas cuantas horas. Entonces voy a tratar de hacer una pequeña sinopsis, una pequeña radiografía muy breve de algunos asuntos de interés que transcurren a través de este libro. Como ya se ha repetido, pues la situación de la policía en el año 1996 no pasaba por sus mejores momentos. Nuestra capacidad era bastante reducida y los resultados también, y eso pues nos condicionaba bastante. Los siguientes años, que coincidieron con mi nombramiento como comisario general, en el libro lo describimos como una travesía del desierto, y efectivamente fue un desierto en cuanto a la detención de autores y coautores directos de los atentados criminales de ETA. Pero en esa travesía del desierto, que duró 2 años y pico, hasta que se producen las negociaciones de ETA con los partidos nacionalistas y la consiguiente tregua, íbamos a sentar las bases que nos iban a permitir revertir esa situación poco tiempo después. Empezamos a remar hacia adentro y hacia afuera, desde una perspectiva interna, pues a dotarnos de recursos. Bueno, nos dieron todos los recursos que solicitamos en ese momento por la prioridad y directriz del Gobierno, con su presidente José María Aznar a la cabeza, pero sobre todo por el esfuerzo que hizo la policía en su conjunto, con el responsable operativo máximo, el comisario principal Pedro Díaz Pintado, que no ha podido venir, para transferir desde otras áreas, particularmente de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana e incluso policías recién salidos de la escuela, a potenciar esos servicios de información. Además, en un momento en que la policía perdía efectivos de año en año. Y quizá tan importante como eso fue la reestructuración, la reconversión de los servicios de información, tratando de eliminar las barreras territoriales. De esto saben muy bien mis compañeros de la Guardia Civil, y también todas aquellas que impedían
la concentración, el análisis y la explotación de la información, que en esos momentos era poco, pero que lastraban, lógicamente, la efectividad de las unidades policiales. En ese contexto se empezó a generar un grupo importante de profesionales que, bueno, pues un poco parafraseando el himno del Madrid, eran veteranos y noveles, y se impregnaron de la idea de que todos teníamos que remar pues dentro del mismo barco, es decir, un servicio de información único. Desde el punto de vista operativo empezamos a obtener resultados en dos áreas relacionadas con ese patio trasero de ETA, conformaban su estructura central, que eran considerados de segunda categoría hasta ese momento. Me estoy refiriendo a la detención de responsables de violencia terrorista complementaria, denominada Kale Borroka, o a combatir la organización CAS, que era la columna vertebral al servicio de ETA y cuyos responsables actuaban por delegación suya, estaban insertados en el resto de las organizaciones y también realizaban funciones, entre otras, las de regeneración, cofinanciación. Esos objetivos dieron unos resultados inmediatos. Por ejemplo, en el tema de la Kale Borroka se paralizó esa evolución tremenda que llevaban esos actos y que me parece que en los años 95-97 alcanzó su cenit con 1000 acciones terroristas al año y se quedaron reducidas a la mitad en el año 1998 y en ese periodo, por ejemplo, se actuó contra Egin. Pero lo fundamental de esos resultados es que creíamos que tenían un potencial a futuro tremendo, como así sería. Nos permitieron bucear en todas las estructuras que daban, no solo de la organización terrorista, sino las que les daban sustento y nos iban a servir para avanzar en el siguiente periodo. No quiero dejar aquí de mencionar que la judicialización de esas investigaciones del patio trasero, en las que nadie creía, pues hubo un magistrado que tuvo un protagonismo esencial. Fue el magistrado juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que junto con el fiscal adscrito a su juzgado, Enrique Molina, iban a asumir la dirección judicial de prácticamente todas las operaciones que se hicieron desde ese momento hasta el final de ETA. Los 15 meses de tregua nos iban a venir como agua de mayo para trabajar intensamente. Nosotros en ese momento pues no sabíamos si aquello iba a tener un final feliz o no. Nos dedicamos, entre otras cosas, a leer todo lo que había sobre las anteriores negociaciones, sobre todo las de Argel, y pues vimos que prácticamente era harto imposible, con lo que como mínimo nos mostramos escépticos. Esos 15 meses nos iban a servir para avanzar en lo que denominamos, no sé si jocosamente, pero sí gráficamente, el cuatrimotor de ETA. Los pilares sobre los que creíamos que se asentaba no solo la organización terrorista ETA, sino sus estructuras, ese patio trasero, que eran pues básicamente los responsables de esa violencia complementaria, CAS, por supuesto, los integrantes de los comandos, grupos terroristas que llevaban los asesinatos a cabo, y nos sirvió también para consolidarnos en Francia. Una cuestión en la que teníamos una presencia ínfima, gracias a que Guardia Civil tenía allí una implantación seria desde hace años, pero nosotros apenas teníamos nada, y eso fue gracias a la jueza antiterrorista Laurent Lever y a su fiscal Irene Stolle. El fin de la tregua terminó en septiembre de 1999. Dio paso a una ofensiva terrorista tremenda, sin parangón en los años inmediatamente anteriores, con un despliegue por parte de ETA de varias decenas de comandos, cerca de 40,
que llevaron a cabo muchísimos atentados terroristas y asesinatos. Solo en el año 2000-2001 se llevaron a cabo 38 asesinatos. Esas circunstancias, y que habíamos leído, porque leíamos mucho, un término que hacía referencia a la madre de todas las batallas, nos llevó tiempo después a bautizar esa etapa, que llegaría hasta finales del 2003, como la madre de todas las batallas. En ese periodo la respuesta policial fue extraordinaria. La verdad es que ni nuestras expectativas más positivas alcanzaban a ver los resultados que tuvimos, no solo en esos 2 años, en 2000-2001, sino en el 2002 y en el 2003. El número de detenciones pues, multiplicaba por mucho los 10 años anteriores en cuanto a efectividad policial. Se detuvieron numerosos comandos. A modo de ejemplo, en los 3 años entre 2001 y 2003 se detuvo a 5 responsables del aparato militar en Francia, de los que dependían los comandos, entre ellos el carismático García Gaztelu, alias Chapote, pero con otros golpes igual o más importantes, con menos renombre, como el de Susper, que nos permitió, a través de la documentación que le intervenimos y su desencriptación, detener en el año 2003 a más de 100 integrantes de ETA o que estaban próximos a incorporarse. Pero lo más importante para mí es que se golpeó a la vez esos 4 pilares que he señalado anteriormente y que de alguna manera estaban en contacto. A esos resultados, si unimos lo que consiguió la Guardia Civil y el CNI, van a dar lugar a 3 factores, a 3 consecuencias que yo creo que marcaron ya el fin de ETA años después. Esos 3 factores serían la descapitalización a todos los niveles de ETA y de CAS, el bloqueo de esa columna vertebral que arrastró además al resto de organizaciones de su órbita, entre ellas a Herri Batasuna, y sobre todo porque se produce el inicio, en el año 2001, de la crisis de ETA, pero no es una crisis como las que había tenido anteriormente, es una crisis que se vuelve irreversible al ritmo de las sucesivas operaciones que vamos a realizar las fuerzas y cuerpos de seguridad y el CNI. ETA toma nota de esta estrategia y en diversos documentos que aparecen a lo largo a partir del año 2001, ya recoge que la nueva estrategia del Estado, que se inicia en 1997-1998, tiene, entre otros objetivos, bueno, empieza ahí a justificarse, pero que el objetivo fundamental es aislar a ETA y cercenar su regeneración, su supervivencia. Si damos un salto hasta el año 2005-2006, la tregua de ETA, las negociaciones que se sustancian principalmente a lo largo del año 2006, tienen 2 factores importantes, y es el aumento de la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el CNI, que venían rodados de años anteriores y que han estado trabajando porque han aprendido de la anterior tregua, y el deterioro de la organización terrorista, que no se puede regenerar como estaba acostumbrada hasta entonces. Hay un documento que se incorpora al libro, muy interesante, que se titula Otoño, redacta Batasuna en enero del año 2007. Ahí se señala ese deterioro de la organización terrorista, que ya no tiene capacidad para incidir y desestabilizar al Estado, y la conclusión más importante es que la única salida que ven es la negociación. Dando otro pequeño salto para radiografiarlo, a la conclusión de esas negociaciones y la tregua, aunque luego siguiesen otra serie de contactos, da lugar a una ofensiva terrorista, como era sabido, que se inicia fundamentalmente a mitad del 2007 y acaba a finales del 2009, en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI barren literalmente a la organización terrorista.
les dejan inertes. Inertes en cuanto a organización terrorista. Eso no quiere decir que existiese un grupo más o menos numeroso de terroristas dispuestos a llevar a cabo acciones de esa naturaleza. Paralelamente se abortan todos los intentos que va a hacer ETA y CAS para reestructurar Batasuna, su brazo político institucional. Son abortados por esas actuaciones dentro del patio trasero, por el juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina con la policía, y llegamos a final de ese periodo, del 2009, en el que ETA y el modelo terrorista está en inanición y a falta de expedir el certificado de defunción. En esa situación, Otegi y otros dirigentes que habían caído presos en esas operaciones no tienen otra opción para sobrevivir que renunciar a la violencia y a formar parte de esa estrategia político-militar que ETA les imponía. Seguramente yo creo que esos dirigentes ya tenían la idea desde mucho antes incluso de ese documento otoño tan esclarecedor, de lo que parece ser que decía Iturbe Abasolo, el gran líder de ETA, alias Chomin, en la década de los 80, que decía algo así como que si no negociamos nos detendrán, nos quitarán las armas, nos quitarán el dinero y nos dejarán sin objetivos políticos, con lo que no tendremos nada que negociar. Finalmente, como ha dicho el presidente, en octubre del 2011, tras la renuncia de ETA a la violencia, que pone de manifiesto blanco sobre negro, que ya su estrategia y su estructura estaba fracturada, la organización terrorista ETA, como digo, en octubre del 2001, pide su certificado de defunción diciendo que abandona las armas, su actividad armada, y dice una cosa también muy importante en relación con lo que estoy diciendo. Es consecuencia de un proceso de reflexión, siempre estaba reflexionando, un proceso de reflexión que se inicia en el año 2001. Finalmente, en el 2018, se disuelven definitivamente y dicen que es consecuencia de que les han abandonado sus bases sociales. Efectivamente, esas bases sociales les abandonaron, ya llevaban tiempo queriéndoles agradecer los servicios prestados, entre otras razones, por la fundamental razón de que las habían quemado, las habían fagocitado para ellos supervivir. No entendieron aquello que decía Anchón en el año 1992, que si tras la caída de Vidar y la crisis de Hassis, una crisis político-militar importante, pero de la que salieron a flote gracias a fagocitar a todas esas organizaciones, de alguna manera aproximándolas más, y creo que Anchón decía algo así como que si la policía se da cuenta de ese estrechamiento de las relaciones, que estamos fagocitando a estos, pueden llevar la batalla a todo el MLNV. Yo, por último, quisiera incidir en algo que han dicho tanto Pablo Muñoz como el expresidente Mariano Rajoy. Y es que la derrota de ETA, que se pasó más de 40 años asesinando, 853 víctimas mortales, el 40% de ellas policías y guardias civiles y más de 2.000 heridos graves, fue posible por la aportación de todos los gobiernos en ese periodo, por la sociedad, por el ejemplo de las víctimas y particularmente por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el CNI y los jueces y fiscales. Y sinceramente creo que si eso no se entiende, pues apaga y vámonos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Muy brevemente, para clausurar este acto, sencillamente pues trasladarles la satisfacción y el placer y el honor, por qué no decirlo, que ha tenido la Universidad CEU San Pablo por acoger la presentación de este libro. Una presentación, además, que hacemos de la mano de nuestra institución hermana, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, a cuyo director, Fernando Lostau, aprovecho para saludar y para agradecerle también la invitación para acompañarles, para compartir este rato con ustedes esta tarde. La universidad pensamos que no debe ser solo un lugar donde se genere y se transmita el conocimiento, que también, capacitando a los alumnos para la vida profesional, que también, sino que además debe ser sede de la cultura y de la sabiduría en el sentido más amplio de estos términos, y de la verdad y la transparencia, siempre al servicio de la comunidad, de las personas que forman parte de ella y del bien común. Y yo creo que esto es una seña de identidad de esta casa, del CEU, de la Universidad CEU San Pablo, y que por tanto pues pienso que es un buen lugar, que ha sido un buen lugar para la presentación de este libro. La obra que se ha presentado y que ha sido glosada muy acertadamente por mis predecesores en el uso de la palabra es una obra valiente, comprometida, que no quiere entrar en las viejas heridas, como ha sido dicho, por el mero hecho de hurgar en ellas, sino que tiene la noble misión de descubrir y de resaltar la verdad, otra vez, sobre unos hechos que tristemente forman parte de la historia más reciente de nuestro país y que deben ser bien conocidos en sus raíces más profundas. La necesidad de conocer lo que pasó en estos años de plomo de la historia reciente de España, de la historia más reciente de nuestro país, es preciso para que las generaciones que vivimos esos tiempos, recordemos esos episodios en su exacta dimensión, pero también para que los jóvenes las conozcan con exactitud y que en función de ello puedan tener un mejor criterio sobre realidades que hoy pueden estar relacionadas, y para que nadie, absolutamente nadie, blanquee lo que solo merece el peso de la ley y el juicio exacto de la historia y de Dios. Comprender toda esta compleja red de apoyo financiero, logístico y social, como nos han contado, que permitía a ETA regenerarse una y otra vez, no es algo baladí, y menos aún saber cómo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial pudieron desmantelarla, actuando en el cumplimiento exacto de su deber y de la ley, y al margen de cualquier otro condicionamiento, del tipo que fuera, incluidos los condicionamientos políticos, que le restara esfuerzo o eficacia. Es precisamente por esto que obras como la que se ha presentado hoy son muy necesarias. No podemos permitir que sean otros, quizá menos cercanos a la verdad, quienes cuenten la historia del terrorismo en nuestro país. Este libro es un ejemplo claro de por qué es importante que los protagonistas de esa lucha, los que realmente vivieron esas décadas de terror, nos ofrezcan su relato y nos ayuden a construir una memoria fiel y auténtica de lo que sucedió. No podemos tampoco permitir que la acción o la omisión política o incluso determinadas películas o series de televisión dulcifiquen lo que allí sucedió. Todo ello sin perjuicio de que la sociedad pueda acoger a los que han saldado sus cuentas con la justicia y han mostrado un arrepentimiento sincero, real y profundo. Termino, y como he dicho al principio, la Universidad CEU San Pablo tiene una responsabilidad ineludible con la verdad y con los que valientemente la promueven. La historia del terrorismo y de cómo se le hizo frente debe ser parte necesaria de nuestra memoria colectiva. Y, desgraciadamente, la historia de ETA y de su complejo entramado de apoyo solo se conoce parcialmente en España. No olvidemos que todavía hay más de 300 asesinatos de ETA pendientes de resolver y de que sus autores se enfrenten con el Estado de Derecho. Este acto es una muestra del compromiso que tenemos para con esa memoria. Agradecerle de nuevo a todos los presentes, a todos ustedes, especialmente a los miembros de la mesa y al presidente, a los autores, a la editora, y al resto les invito a leer El patio trasero de ETA. Creo que los autores no lo ha hecho ninguno de los dos, pues yo les invito a leer El patio trasero de ETA con la disposición de entender no solo lo que sucedió, sino también el impacto que eso que sucedió sigue teniendo en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos.
La editora, como suele perdón un ser. momento, la editora se reitera, el libro está a la venta. Yo iba a decir, si me permites, Ángeles, que como suele ser corriente en las firmas de libros, supongo que los autores estarán encantados de, si alguno de ustedes quiere que le firmen su libro, pues de proceder. Vamos a dejar unos minutos también para proceder a esa firma. Muchas gracias. Está bien. Pero está muy bien. Realmente toda la labor de machacar.